Os damos la bienvenida a este lugar tan madrileño. Estamos en el Palacio de Linares. Nos encontramos en la estación de Chamberí. Estas son las cuevas de Sésamo. Hoy vamos a realizar un paseo relacionado con Benito Pérez Galdós. Hoy vamos a descubrir uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en Madrid, como es el Museo Cerralbo. Muchísimas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por habernos dejado compartir este ratito con ellos. Un año más, Antiguos Cafés de Madrid reúne a todos los amigos que han colaborado en nuestros vídeos para brindarles nuestra más sincera gratitud y cerrar con ellos nuestra tercera temporada. Junto a ellos hemos disfrutado, aprendido y descubierto nuevos lugares, personajes y anécdotas de nuestro querido Madrid. Como en anteriores entregas, en este cierre de temporada os presentamos algunas de las historias que no pudieron entrar en nuestros vídeos. En el Andén Cero descubrimos una curiosa historia sobre los billetes del metro. A partir de 1956 se unifica el precio del billete, empieza a costar 60 céntimos de peseta, independientemente de cuál sea tu origen y el final de tu viaje, y ya te puedes quedar con el billete. Lo que se hace es que, para que no lo tires al suelo, se colocan estos recipientes a la salida en el que tú podías depositar esos billetes. Luego al final se recogían y se llevaban al contenedor correspondiente. Afortunadamente mucha gente venía, quitaba el cerrojillo y se dedicaba a coger billetes, y hay colecciones de billetes maravillosos. Capicúas, pero es curioso, la gente se vira a todos los sitios, porque no debían ir a una estación y debía haber allí capicúas, se debían recorrer el metro entero. En el Palacio de Linares visitamos su capilla. Pues esta es la capilla del Palacio, como os decía antes, más alejada, lo más alejada posiblemente de lo que era el mayor bullicio que estaba en la Cibeles. Está presidida por 11 de los 12 apóstoles. No está San Judas Tadeo, pues era el traidor, y el marqués nunca quiso tenerle dentro de los apóstoles. Y luego, como detalle en la capilla, siempre contamos los bautizos. Luego, si os fijáis arriba, hay un pequeño detalle en la lámpara que está con un doble juego de madera. Entonces la lámpara se quitaba, se abría, y a la hora de bautizarse los niños los bajaban en canastillas, que era como si viniesen del cielo y eran bautizados aquí dentro de la capilla. El académico correspondiente, Luis Miguel Aparici, compartió con nosotros la historia de los ataúdes. El ataúd es un invento muy moderno. Eso de gastarse dinero en un ataúd, una cosa, lápidas, no, eso no existía. No existía porque la gente ni tenía los nombres. Hombre, sí existía cuando se hace el gran catafalco, se hace dentro de una iglesia. Bueno, vale, eso se podía hacer, pero el ciudadano normal, la familia lo llevaba a la parroquia, avisaba a la parroquia iba con una caja de difuntos a recoger el cadáver, lo llevaban a su cementerio, se sacaba de la caja y se enterraba directamente en la tierra, y en el mejor de los casos envuelto en un sudario, en una sábana, y ahí se quedaba. Sí se hacían registros, eso sí, en el Santuario de la Florida, desde el primero que entró aquí, hay libro de registro, pero no lápidas, ahí aquí no pueden haber lápidas. Y en la bombonería La Pajarita descubrimos su mayor secreto. Este es el secreto mejor guardado de la pajarita, aparte de la receta de nuestros caramelos que está guardada en esa caja. Este es el reservado que tenemos para clientes y amigos de la casa, en el que si su pedido va a tardar mucho o quieren venir a estar un ratito con nosotros, pueden venir a tomarse aquí un café y unos chocolates. De nuevo, tenemos que daros las gracias a vosotros, nuestros seguidores,
que nos animáis a continuar nuestra labor con vuestros mensajes y apoyo. Ha sido un año difícil, pero nos gusta pensar que con nuestros vídeos hemos contribuido a entretener enseñando esos lugares de Madrid que pronto volveremos a visitar. Un afectuoso café para todos y os esperamos en la 4ª temporada. Se gira un poquito así para aquí, un pasito hacia la derecha. Ahí estamos, perfecto, cuando quiera. Agua y cosa. Y ahora nos hemos quedado oscuras. Que sigue lo que es el juego de mesa de billar francés, que es el de carambola. Dicen que en un primer momento... Y en algunas otras viviendas que luego hablaremos. Era obra en el año 1870. Y toda esta zona. Vale. Propio albergue es mucho siendo ajeno y mucho albergue es... No, lo he dicho mal, mierda. Ay, no pasa nada. Y, perdón, me he liado yo sola con los is. Desde ahí. Vale.